Ojo con esta gravísima denuncia, porque la empresa que está manejando el preconteo de votos de las próximas elecciones de Colombia, hablamos de ASD, recibió, ojo muy bien, millones de dólares en el hermano país de Honduras. Esta es una denuncia del ex candidato presidencial Salvador Nasralla para RTBC. Como siempre, el presidente de la República, Gustavo Petro, viene teniendo la razón y con este tipo de circunstancias le tapa la jeta a esta extrema derecha que tanto daño le ha hecho a todos los colombianos, porque es muy delicado lo que nos vamos a encontrar a continuación. Miren esto, Raya, el candidato presidencial de Honduras, Salvador Nasralla, habló con Raya y acusó a la empresa colombiana ASD de manipular los resultados de las elecciones en su país a cambio de un millonario soborno. ASD renunció al preconteo el próximo domingo en Colombia, pero sigue operando. Recordemos que ellos decían de manera increíble de un momento a otro: nosotros ya no vamos a realizar este tipo de actividades, nos alejamos, señores, pero tan raro, tan raro. Esto lo que significaba, en pocas palabras, era que sí son culpables de la manipulación, de la realización del fraude en Colombia. Y miren esta investigación de los amigos de la revista Raya. ASD recibió millones de dólares para cambiar resultados en Honduras. Habla Salvador Nasralla, ex candidato presidencial. Muy grave lo que va a pasar en Colombia desde el próximo 8 de marzo, señores. Así que debemos prestarle mucha atención. En exclusiva con Raya, el ex candidato presidencial de Honduras, Salvador Nasralla, dijo que la empresa ASD podría estar utilizando la cesión de su contrato como una estrategia para ocultar su operación en las elecciones de Colombia. Nasralla acusó a la firma de manipular los resultados del preconteo en su país a finales del año pasado, o sea, estamos hablando del 2025, a cambio de una millonaria coima que atribuyó a agentes del Partido Nacional de extrema derecha. El ex candidato dijo que conoce testigos de estos hechos, pero que la justicia en su país no hace absolutamente nada. Bastante delicado lo que estamos viendo, colombianos y colombianas, con este tipo de denuncias en el hermano país de Honduras. ¿Cómo la ven ustedes? Sigue. El sistema democrático colombiano se enfrenta a una crisis de legitimidad asociada a la confianza en sus herramientas y procedimientos electorales. El pasado lunes 23 de febrero del 2026, el presidente Gustavo Petro denunció la vigencia de un mecanismo de presunto fraude a través del software de escrutinio de preconteo de votos. Además, recordó antecedentes como el fraude al movimiento Mira por allá en el 2014. Miren eso, en el 2014, cuando les quitaron 3 curules que 3 años después el Consejo de Estado les devolvió, y las irregularidades del año 2022, cuando el pacto histórico descubrió que ese software de preconteo le había restado 400.000 votos, equivalentes nada más y nada menos que a 3 curules en el Congreso de la República. Miren eso. Qué vaina tan jodida con esa extrema derecha en Colombia, con el daño que le están haciendo a nuestra democracia. Dios mío. Tras la denuncia, horas después se conoció que la empresa ASD había renunciado hace 10 días al contrato para organizar algunos procesos decisivos el día de las elecciones, precisamente por las acusaciones e investigaciones que se surten en Honduras, donde la Procuraduría ha solicitado un informe detallado al Consejo Nacional Electoral de ese país para que explique el proceso de contratación con la empresa colombiana para la implementación del preconteo de votos a finales del año pasado.
En entrevista exclusiva con Raya, el candidato de centroderecha, Salvador Nasralla, aseguró, miren esta denuncia, que ASD recibió una millonaria coima de emisarios del Partido Nacional, cuya candidato de extrema derecha, Nasri Asfura, fue ungido presidente de la República por el Consejo Nacional Electoral en plena Navidad del 2025, casi un mes después de las elecciones y de cientos de protestas en las calles de Tegucigalpa y otras ciudades. Le pregunta Raya, ¿usted ha denunciado un presunto fraude por parte del grupo ASD, la empresa colombiana encargada de realizar el preconteo en las elecciones de Honduras y este año en Colombia? ¿En qué se basa esta acusación? Dice Salvador Nasralla. Bueno, porque ellos se entregaron el TREP en sus siglas, es decir, la transmisión de resultados preliminares de las elecciones. Pero en esa transmisión que llegó al Consejo Nacional Electoral de Honduras, nosotros pudimos verificar centenares, miles de actas que revelaban que el dato que llegó al Consejo Nacional Electoral era totalmente inflado y a favor del otro candidato. O sea, que si el otro candidato tenía 50 votos, el acta transmitida registraba 650. Increíble. ¿Cómo le sumaban de 600 votos? Y si yo tenía, por ejemplo, 290 votos, solamente el sistema me ponía 90. Y eso ocurrió aproximadamente en 8.000 actas de las 19.167. Estamos hablando de más de un 40% de actas que ellos cambiaron. Me imagino que utilizando algún algoritmo o algo parecido para que el resultado que reflejara preliminarmente de la elección fuera a favor del señor Asfura del Partido Nacional y no a favor mío, que fui la persona que escogió el pueblo para ser presidente. De acuerdo a nuestras comparaciones, yo saqué 1.8 millones de votos y el que hoy está en la presidencia sacó 1.2 millones. O sea, una diferencia de 600.000 votos que constituyen un 50% con respecto a lo que realmente sacó el candidato al cual favoreció la empresa ASD de Colombia para que apareciera como titular de la presidencia de la República. Le pregunta Raya, ¿qué sabe usted sobre la adjudicación de ese contrato? ¿Por qué el Consejo Nacional Electoral eligió específicamente a esta empresa colombiana ASD? Responde Nasralla, por el temor que todos teníamos que fuera escogida la empresa Smartmatic, que es una empresa conocida por hacer fraudes. Entonces, nosotros estábamos luchando para que no fuera Smartmatic y restamos importancia a la empresa que hiciera la transmisión de resultados electorales preliminares, porque nuestro objetivo era sacar al gobierno, sacar al Partido Comunista que estaba gobernando hasta el 27 de enero pasado. Entonces, las alternativas de las empresas que podían hacer el trabajo era Smartmatic o esta compañía ASD. Pero en ambos casos se trata de compañías fraudulentas. Smartmatic tuvo preso a su dueño, creo que se llama Robert Piñera o algo por el estilo en Estados Unidos, y tuvo que pagar una fianza de 8 millones de dólares para poder salir por haber adulterado unas elecciones en Filipinas. Contrataron a esta compañía ASD y como nosotros estábamos en unión prácticamente los de derecha para evitar que la izquierda hiciera fraude con la compañía Smartmatic, entonces nos sentimos satisfechos con que Smartmatic estuviera fuera de la competencia. Pero ASD hizo alianzas con un par de hondureños que pertenecen al Partido Nacional y que recibieron dinero a cambio para hacer un fraude descomunal como nunca en la historia de Honduras, puesto que burlaron el dato real que emitió la voluntad popular. Pregunta Raya. ¿Quiénes son estas personas hondureñas que habrían servido de enlace entre ese Consejo Nacional Electoral y la empresa ASD? Responde, hay uno que es de apellido Martel y el otro creo que es Walter Castellanos. No tengo los papeles a la mano, pero creo que uno es de apellido Martel y el otro es Óscar Castellanos o de apellido Castellanos. Tiene vínculos con el presidente Juan Orlando Hernández,
condenado por narco en Estados Unidos? Salvador Nasralla, seguramente que sí. La mayor parte de la gente que pertenece al Partido Nacional, que volvió a tomar el poder en Honduras, son personas que están ligadas al narco. Juan Orlando Hernández fue el capo, no solamente del narco, sino también del poder en Honduras entre el 2010 y el 2022, cuando fue tomado preso por la justicia de Estados Unidos. Sobre la supuesta coima del Partido Nacional, le preguntan, para ASD, ¿existen testigos o evidencias de ese pago? ¿Usted tiene pruebas que recibió ASD el dinero o se basa en inferencias a partir de lo que observó? Responde Nasralla. El Partido Nacional actúa a través de personas que pertenecen a su partido. No actúa como partido haciendo el pago a la compañía ASD. Son personas como las que te mencioné, que probablemente hay más. Lo digo porque es obvio que ellos iban a alterar el sistema de algo para lo cual fueron contratados a cambio de nada. Ellos claramente recibieron una cantidad enorme de dinero y fueron contratados para poder hacer un fraude, pero sabiendo que en Honduras las leyes son manejadas por los mismos corruptos que los contrataron, entonces ellos no se preocuparon. Hay testigos, pero no tan decididos a decir la verdad. Aquí en Honduras la gente es bastante cobarde, no se atreve a decir la verdad y por tanta gente cobarde es que los hechos de corrupción, el narco y el crimen organizado en Honduras campean. En el momento del escrutinio detectaron la responsabilidad de las alteraciones recaía en ASD. Salvador Nasralla responde. Miren, es una entrevista bastante interesante. Bueno, primero, de las 19.167 actas correspondientes a otras tantas urnas, solamente 15.000 y algo fueron recibidas en el sistema sin alteraciones notables. Tenían ciertos errores, pero hubo 2.793 que venían notablemente cambiadas y que fueron enviadas a escrutinio especial. Entonces, ¿qué actas tomó ASD para mandarlas a un escrutinio especial? Fueron las actas de los lugares en los que yo tenía mayor ventaja, que son, por ejemplo, el departamento de Cortés y el departamento de Francisco Morazán, que son las zonas urbanas que tiene Honduras. Entonces el Tribunal Electoral hondureño no quiso contar como correspondía. Según la ley, correspondía que a esas 2.793 actas fueran contadas voto por voto manualmente, pero impidieron el conteo y solamente aceptaron contar unas 1.600 y dieron el resultado con la excusa de que el presidente de los Estados Unidos le había dado el beneplácito para que fuera presidente, el equivalente de su partido de extrema derecha en Honduras. O sea, prácticamente desde la noche del 30 de noviembre del 2025 nos dimos cuenta que había una mano negra ahí actuando y luego cuando empezamos a recibir actas el día 1 de diciembre y empezamos a comparar los resultados que estaban reflejados en el sistema con las actas que llegaban a nuestro poder y podíamos ver que estaban adulteradas, incluso las que entraron al sistema, no solamente las que el sistema rechazó para ir a un conteo especial. Miren eso, mire, permitió a ASD que los partidos políticos auditaran de manera independiente el código fuente del software utilizado en el escrutinio. Dice el excandidato, le dio la llave del código fuente al partido con el cual hizo la coima. Al partido que le dio la coima, le dio la llave del código fuente, cuando esa llave debía estar en manos de los tres partidos participantes. Entonces, no se permitió ningún tipo de revisión y el trabajo fue el peor de la historia, porque esa compañía no tenía experiencia internacional en transmisión de resultados electorales preliminares. Su trabajo fue horrendo, el más lento del mundo. Los resultados fueron llegando 5, 10, 15 días después de terminada la noche de elección. Entonces, en Honduras quedó como una empresa no solamente corrupta, sino además como una empresa ineficiente. Vean eso, señores, bastante delicado, bastante delicado. En Honduras todos pasaron la vista gorda. Es lo mismo que pretenden que suceda acá en Colombia. Igualmente, porque es muy importante
saber de este tipo de personas? Pues miren esta nota. Conozcamos quiénes están detrás de ASD. Miren este video. En este video quiero contarles un pequeño detalle sobre la vida de los hermanos Bautista que pienso puede ser importante para la opinión pública. No sé, pienso yo, pero ustedes considerarán. Vamos a ello. Los hermanos Fernando y Camilo Bautista, dueños de Thomas Craig Sons, fueron condenados en Estados Unidos en los años 80 nada más y nada menos que por fraude bancario. ¡Qué lindos! El delito: estafaron a más de 25 bancos en Estados Unidos con exportaciones ficticias de café colombiano. Fueron condenados, fueron a la cárcel, pero esto no es una opinión, es un hecho judicial documentado. Averigüen. ¿Cómo funcionaba el fraude? Falsificaban documentos, hacían creer que exportaban café a gran escala y con esos documentos falsos conseguían préstamos millonarios en bancos de Estados Unidos. La justicia los descubrió, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos los sentenció y hoy, décadas después, esa misma familia maneja los datos más sensibles del Estado colombiano: pasaportes, cédulas, huellas, biometría y procesos electorales. Y aquí viene lo más grave de todo. En Colombia, cierto sector político, acostumbrado a manejar todo entre favores, contratos amañados y fraudes, normalizó tanto la corrupción que ya no les importa que quienes manejan nuestra identidad hayan estafado a medio sistema financiero en Estados Unidos. Se indignan más con quien denuncia que con quien ha sido condenado, porque en ese mundo la ética no importa y la democracia es solo una fachada. Si hay que entregarle la identidad del país a quienes en un pasado cometieron semejantes delitos de corrupción y de fraude, no les importa, para ellos mejor con tal de mantener el poder. Pues no, yo no me voy a quedar callada y tú tampoco deberías, porque si una empresa manejada por condenados en los Estados Unidos por fraude maneja nuestros datos electorales, ¿cómo carajos podemos confiar en que van a ser unas elecciones limpias en el 2026? Este no es un video contra una empresa, es una advertencia a un país que se ha acostumbrado a mirar para otro lado. Y yo no vine a callarme, yo vine a despertar memorias. Si en verdad tú entiendes la magnitud de lo que significa todo esto, todo lo que quieren tapar para seguir controlando el poder, entonces denuncia, pero primero averigua. No me creas a mí, averígualo por ti mismo, date cuenta de cómo nos han manipulado todo este tiempo. Y hagamos algo, no nos quedemos callados, apoyemos. Esto no se trata de que Petro, de que la derecha, de que la izquierda. Esto es algo en el que todos tenemos un papel fundamental, porque son los datos de un Estado y nosotros somos el Estado. Entonces, amigos, acá les dejo este video con mucho cariño, con mucho respeto, para que reflexionen, un momento de qué se trata todo esto y ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Síganme en todas mis redes sociales como... Miren, bastante delicada esa situación. Los dueños de esta empresa, Thomas Craig Sons, que son los mismos dueños que hacen parte de ADS, fueron condenados en Estados Unidos por bandidos, por corruptos. Jodida, delicada esta situación. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué creen al respecto? Los invito a que por favor dejen su like y su comentario y vamos a difundir este video para que Colombia y el mundo conozca la verdad. Desde la tierra del trueno, señores, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente aquí. Las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.